rupestre de más o menos 3.000, de 3.000 a 50.000 años. Y muchos de estos descubrimientos de pintura rupestre que se dieron en Europa Occidental, África, en África sahariana, Australia y muchos de ellos en Sudamérica. El agua como principio, los antropólogos forenses han podido determinar que el hombre primitivo, el hombre de la caverna, utilizó el pigmento mineral que estaba a flor de piel en toda la naturaleza, utilizó pigmentos vegetales e incluso muchos de los colores que se utilizaron fue tomado de los insectos. Luego el hombre maceró seguramente esos pigmentos y el primer vehículo que utilizó justamente para producir digamos que la amalgama esa de color fue el agua. Algunos antropólogos forenses sostienen que utilizó también la saliva y otros sostienen que utilizó la orina. Y las pinturas estas rupestres se dieron básicamente en esos largos, muy prolongados estados de glaciaciones, donde el hombre tuvo que permanecer durante mucho tiempo encerrado en cavernas, y allí fue donde surgió justamente su relación con la pintura. Los colores que se utilizaron, pues básicamente fue el color negro, el color ocre, rojo o marrón, y básicamente el hombre lo que permitió fue representar a través de la pintura rupestre, ¿sí?, el entorno que él tenía, que él vivía. Aquí podemos ver precisamente una representación que yo tomé del Museo de Historia Natural de Washington, donde nos da una idea de cómo pudo haber sido ese proceso de la pintura rupestre. Aquí tenemos el bisonte, muy conocido por todos, ¿sí?, pintura del Paleolítico y Neolítico, y la representación de la caza, como cazó el hombre. Aquí hay una representación que más adelante volveremos sobre ella, que son las manos. Y allí nació el primer aerógrafo, ¿sí?, porque se sostiene que el hombre utilizó el pigmento en polvo y lo sopló a través de su mano, puso su mano en la pared y lo sopló, y obtuvo esta representación de sus propias manos. Hay quienes dicen que también pudo haber utilizado cañas o huesos para poder soplar el pigmento y que quedara allí plasmada su mano. Estas manos tienen 50.000 años. Y aquí he traído justamente una representación de pintura rupestre de Colombia. Esto es en Chiribiquete, Colombia. Acaba de hacerse este descubrimiento y desafortunadamente hay que decirlo que ya aparecieron por ahí los vándalos y los grafiteros a colocarle grafitis encima de estas pinturas que se sostienen, tienen más de 40.000 años. Bueno, desafortunadamente eso pasa. Aquí tenemos una frase muy representativa de Pablo Picasso, pues, que dice que después de Altamira no hemos inventado nada. Pablo Picasso. Interesante. Bueno. Aquí tenemos el aparecimiento del papel, que se dio básicamente entre el año 3500 a.C. en Egipto, y se dio también en China a través del papel de arroz. En Egipto, pues los egipcios utilizaron precisamente el papyrus, que nacía a orillas del río Nilo, y con el papyrus fueron formando grandes telares de papel que fueron utilizados después con sus pinturas conocidas como papyrus. Esto data del año 3500. Y los chinos, ricos en arroz, utilizaron el arroz para producir el papel de arroz, que todavía en la actualidad se fabrica de forma artesanal. Pues bien, tenemos aquí que el papel fue introducido en el siglo XIII a Europa, y el papel es un invento árabe. El papel es un invento árabe y llegó a Europa en el siglo XIII. A partir del siglo XIII es que surgen las primeras fábricas de papel artesanal en Europa. El caso de Fabriano, el caso de Arches, que todavía son papeles artísticos que se producen artesanalmente con la tecnología del siglo XIII. Son papeles muy artesanales, papeles artísticos. Miremos aquí un poquitico la pintura al fresco.
que la pintura al fresco básicamente son pinturas a base de agua aplicadas justamente con cales a unas superficies precisamente de arricio y de cales vivas. Ese es el fresco. El fresco también es un pionero de la pintura que utiliza justamente como base el agua. Los frescos más importantes son conocidos en Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, Pompeya, Grecia, Roma, la Capilla Sixtina y curiosamente en América los mayas y los aztecas, que no tuvieron ninguna conexión. Los mayas y los aztecas no tuvieron ninguna conexión con los egipcios ni con los griegos, y sin embargo aquí en América los mayas y los aztecas produjeron frescos. Más adelante vamos a ver algo. Aquí tenemos los famosos frescos de Pompeya, ¿sí?, que datan del año 79 después de Cristo. Y tenemos el fresco más conocido, el fresco de Miguel Ángel, que está ubicado en la Capilla Sixtina, ¿sí?, en Roma. Estas son pinturas hechas a base de agua, ¿sí? Son prácticamente acuarelas. Pues bien, la acuarela fue utilizada para la realización de bocetos y apuntes, básicamente por los grandes maestros de la pintura de la época. Se sostiene, o la historia sostiene, que la primera exposición de acuarelas se hizo en el año 1502 y la hizo Alberto Durero, que se conoce como el precursor de la acuarela en el mundo. Fue quien hizo la primera exposición de acuarelas, y aquí tenemos una de las acuarelas que se exhibió en el año 1502. Miren esa hermosura de acuarela. Se conoce también el ala de Durero. Para quienes son mis colegas aquí, conocen lo que es el ala de Durero, la perfección de la pintura. Entonces, muchos de los grandes pintores utilizaron la acuarela para sus bocetos iniciales. El caso de Rubens, Van Dyck, Rafael, Delacroix, Cézanne, Fortuny, Rembrandt. Bueno, y la lista es muy grande. Y aquí hay que anotar justamente el aparecimiento del óleo en el siglo XV. Pues sucede que la acuarela reinó desde la caverna hasta el siglo XV en los grandes museos y en las grandes galerías de Europa, básicamente. Y con el aparecimiento del óleo, por su aplicación sobre telas, la aplicación del aceite sobre los pigmentos, dio una mayor resolución, dio un mayor brillo, un mayor color a la obra, y entonces el óleo desplazó la acuarela de los grandes museos y de las grandes galerías, y entonces la acuarela se fue para los rincones donde no había ni siquiera luz, porque en esa época no existía la luz eléctrica. Entonces hay que anotar esto de que parte de las desgracias de la acuarela fue el aparecimiento del óleo. Lo digo con todo respeto. Pues bien, hacia el año de 1804, en Inglaterra, los 63 años de reinado de la reina Victoria, se consideró el arte nacional inglés y surgió la primera academia de acuarelas. ¿Sí? Y los fundadores de esa academia de acuarelas fueron nada más ni nada menos que Turner, Cochrane, Gilpin, Bonington, Gray, Cos y Wilson. Unos grandes acuarelistas. Aquí tenemos unas acuarelas de Turner, que son espectacularmente bellas y se encuentran hoy casualmente en el Museo Británico de Arte. ¿Sí? Y hay un museo en Londres conocido como el Museo Turner. Pues bien, les dije que volveríamos nuevamente a mirar un poco lo del aerógrafo. Aquí tenemos las manos de Delacroix y las manos de Altamira. Y entonces sucede que el acuarelista norteamericano Ludwig Burnett patentó el aerógrafo en el año de 1893 porque se considera aún en la actualidad
que la cosa más difícil para poder producir un fondo, para poder realizar un fondo en acuarela con el pincel es algo supremamente difícil porque siempre va a quedar el trazo del pincel, siempre se va a notar la pincelada y la velocidad de la pincelada. Y sin embargo, los acuarelistas ingleses descubrieron justamente eso, que era muy complejo y que no quedaba el efecto precioso del color aplicado sin que exista la intervención del pincel. Y lo traigo a colación porque con el aerógrafo, que hoy es un invento de los acuarelistas ingleses, ¿sí? Pero también es un invento de la caverna. Sin embargo, hoy hay muchos pontífices que sostienen que el aerógrafo no es un aparato ni es un pincel que se pueda utilizar para darle efectos de preciosidad a las obras. Entonces, con eso lo que hacen es derribar de un solo tajo el concepto histórico del aparecimiento del aerógrafo que viene desde la caverna. Lo traigo porque más adelante vamos a seguir hablando un poco del aerógrafo. Miremos un poco lo que pasó en América, o sea, cómo llega la acuarela en América, y me parece bien interesante el descubrimiento pues, de una investigación de 6 elementos de precisión histórica. Vamos a ver entonces qué pasaba en América. Entonces en América las culturas más avanzadas, aztecas, mayas e incas, tenían un enorme conocimiento de la arquitectura. Todavía están de pie las murallas en México, las pirámides de México, y todavía está de pie Machu Picchu. Y entonces utilizaron la escultura, la cerámica, la alfarería, y utilizaron tejidos. Estos son tejidos hechos con colores, precisamente. Los investigadores sostienen que el desarrollo que tenían los mayas, los aztecas y los incas era comparable con el desarrollo de Egipto, Persia, China e India, sin que hubiese una conexión entre los mayas, incas y aztecas con estas culturas antiquísimas y milenarias de Europa y de Asia. Aquí tengo una representación justamente de un fresco, de los frescos aztecas. Pues bien, aquí aparece el primer elemento de precisión histórica, que es precisamente la conquista española. Y la conquista española era crear una sociedad española en América mediante el rompimiento de todo el esquema cultural, religioso que tenían los indios de la época. Las culturas antiguas de América eran culturas politeístas. Y entonces aquí llegaron los españoles y dijeron, ¿cuál politeísmo? Que aquí solo existe un solo Dios. Y resulta que a través de la conquista española, que no fue una conquista española, sino que fue una barbarie, fue una masacre. Eso fue una conquista de terror. Vamos a verla a continuación. Aquí hay algunas acuarelas que ilustran precisamente lo que pudo haber sido cuando llegó Don Cristóbal a las islas de Centroamérica, a las islas del Caribe, porque ahí fue donde tuvo su primer contacto con América. Aquí hay una representación de lo que pasó con Montezuma. Todos conocemos la historia de Montezuma, que fue secuestrado por los españoles y le exigieron toneladas de oro para poderlo liberar. Y efectivamente lo liberaron, pero lo liberaron muerto. Todos conocemos, estas son acuarelas hechas de la época. Y aquí tenemos justamente la conquista de Pizarro en el Perú, que se daba el lujo de tener una jauría gigantesca de perros y descuartizaba a los indios para darle de comer a los perros. Aquí están las representaciones, estos son acuarelas. Y aquí tenemos lo que pasó con Manco Cápac, con los incas, cómo fueron dominados. Vamos a ver esto en detalle. ¡Qué lluvia perfecta! No, es que la lluvia está arriba. Sí.
celular. No, yo lo estoy viendo desde acá. Tranqui, mami. Yo la encargo de que no quite el ojo de ahí. ¡Ah! ¡Estoy mojada! Cuidado que mamá. Espérate. Lo voy a hacer ahí, que es que a mí eso me hace mucho daño. Hagámonos paradas allá. La cámara de Juanita. Hazte Juanita, gracias, gorda. No, eso está terrible. ¡Qué lluvia tan berraca! ¡Ay! ¿Dónde me puedo poner que no me dé tanto viento? No, pues ¿dónde? Debajo de la... Eso acá huele muy a bueno, hermano. Al lado del horno, ¿eh? Al lado del horno. Esa pizza está divina, la de acá es deliciosa. La primera noche comimos acá. No, qué brutalidad esto como está lloviendo. ¿Tú dónde estabas que te mojaste así? ¿Adentro? ¿Allá se está lloviendo así? Allá se está mojando la gente así. ¡Ah! Bruto. Está debajo del horno. No, eso está peor aquí, Adrianita. ¡Ah! ¡Huepucha! ¡Ay, mire cómo sale el agua, amiga! Dios mío, para esta lluvia tan terrible. Te lo pedimos, Señor, que pares esta lluvia. Menos mal mi mamá fue al baño antes, porque ella es angustiada con el baño. Ella no le gusta mucho salir por eso. Le pasa lo de Gladys. Ay, tan lindo, gracias. Ay, qué lindo. Está lindo, ¿no? Gracias. No te preocupes. ¿Tú eres el autor de las pizzas? Sí, según me fue puesto, Que no. ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde estudiaste? no sé, no es con la astronomía, pero ¿En cuál? Se le está cayendo agua al horno. Está cayendo allá al horno, no hay problema. Uy, póngale una coca. Quiero ver a mi mamá. Ah, bueno, mi mamá está allá con Doris. Mi celular, Juanita está preocupada por mi celular. Juanita no me desampara el celular. ¡Juani! ¡Qué frío tan berraco! No, el día sí pintaba para un palo de agua así. Yo estuve tentada de venirme de botas y de todo porque yo dije, va a haber un palo de agua. Y a esta se les va a estar mojando los computadores. ¡Ay, hueputa! Me va a matar Juanita.